Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy en realidad la creadora de este programa Historia Cultural de Cuba. ¿Por qué un programa de Historia Cultural de Cuba? Pues miren, por muchas razones. Yo soy una persona que considero que la persona tiene una alta autoestima cuando tiene una identidad clara, una identidad étnica clara, cuando se siente orgulloso de su pasado, se siente comprometido con un futuro común con otra gente. Y muchos de nosotros hemos olvidado los grandes logros de la pequeña isla de Cuba. Yo soy una persona convencida de que somos muy especiales. En materia de música hemos inventado todo tipo de género y Cuba es especialista en una cosa que ya no puede hacer, darle alegría al mundo entero. Y por eso a mí me gustaría conservar esta herencia cultural para las generaciones futuras, especialmente aquellos que se han criado en Cuba y a los que le han mentido, no le han enseñado nada de su cultura y que normalmente tienen que sufrir de una autoestima muy baja, dudosos de ser cubanos, porque en Cuba ellos son los que hacen las colas, el dinero en Cuba no vale, no pueden entrar en los hoteles, no pueden entrar en las playas, son humillados por un gobierno que se ha caracterizado por su resentimiento contra el pueblo de Cuba. Y por lo tanto en este programa no solamente recabamos todo lo que es la experiencia cultural cubana tan amplia en música, en arte, en literatura, sino también en otras áreas. Sobre todo hoy vamos a señalar un área donde se distinguió enormemente Cuba, la medicina en Cuba. Es un tópico que me llega muy de dentro. Mi padre era médico, mis tres primos eran médicos. Yo quería ser médico porque vi la película de Ingrid Bergman y Gregory Peck, y Ingrid Bergman era psiquiatra. Yo tenía como 10 años y yo quería ser médico. Estoy bromeando. Mi padre me dijo que no, que en Cuba no, que en Cuba una mujer médico era un desastre. Ser médico no era nada del otro mundo, porque él decía, tenía un sentido de humor muy grande. Espero que ustedes lo aprecien. Le decía, Mercy, en Cuba, ¿cómo vas a estudiar medicina, mija? Cuando un paciente se agrava y se muere, el médico lo mató. Y si se salva, quien lo salvó fue la Virgen, tú nunca coges buenos créditos. Pero bueno, anyway, es un área donde Cuba sí es verdad que se destacó. De ser una colonia muy enferma, a fines del siglo XIX Cuba tenía un récord de salud pública muy malo cuando se hace la república. La república, que dura tristemente 50 y algún años, hace unos logros tan increíbles que yo he traído a una persona también muy especial para que lo discuta, para salirle al paso a todas las mentiras del sistema comunista, pero además para traer una realidad, el triunfo de la República de Cuba en materia de salud. Y traigo una persona especial porque es voluntario. Una palabra que en Cuba se ha desacreditado. Bueno, la desacreditó España con aquellos voluntarios de La Habana. Pero bueno, lo que ha hecho el régimen de Castro con una cosa tan maravillosamente caritativa como es el individuo que da su tiempo por una causa, ¿verdad?, admirable. Y ahora traigo al doctor Manuel Alzugaray, miembro del Miami Team, un hombre que le ha dedicado años de talento, de experiencia, de energía a la caridad, a prestar servicios médicos de gratis. Pero con él, déjame no hablar más tontería y presentarlo. Es un orgullo, de verdad, traerle a usted, señor. Bueno, el honor y el orgullo es mío estar aquí con usted y haber tenido esta invitación tan bonita y tan agradable, ¿no? Porque el programa es un programa que yo allá en casa, cuando salgo de los mítines, las reuniones tarde, estoy tratando de salir corriendo para ver si lo puedo ver. Y le estaba contando uno de los programas que por poco me lo pierdo, el de los guitarristas, ¿no? Sí. Pero lo pude ver al final de todas maneras. Así que la felicito por su programa también, porque es muy importante mantener la verdad que se le ha ocultado a 2 o 3 generaciones de cubanos que han nacido bajo el régimen comunista. Bueno, él nos va a hablar más que nada un recuento, ¿verdad?, de la historia de la medicina en Cuba, pero haciendo énfasis
basado en estadística, esto no es bla, 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 en cómo se evoluciona, un proceso, vamos a decir, que comienza a fines del siglo XIX, prácticamente en 1902 es cuando se inaugura la República, y que en menos de 50 años, ya en el 52, 54, las estadísticas que nos dan las Naciones Unidas nos está diciendo el triunfo enorme que tuvo la República en materia de salud. Mi padre, que es graduado del año 23, me decía que el último año de medicina en Cuba lo habían hecho de medicina social y era preventivo. Y que lo que se dedicó más que nada era, bueno, los estudiantes de medicina lo dedicaban a limpiar zanjas, a enseñarle a la gente a hervir el agua, sí, a explicarle los síntomas del tétano, medicina preventiva. Y aparentemente en eso fuimos bastante efectivos, porque voy a dejar que el doctor Azugaray nos diga nuestros triunfos. Y hablando de eso que decía usted de su papá, resulta ser que conversando encontramos con que mi papá, que fue médico también, fueron graduados del mismo curso, el curso del año 1923. Fue un curso muy famoso, un curso que se destacaron muchos médicos, salieron de allí con grandes logros que hicieron a la medicina de Cuba. Pero casualidad, lo que da el destino en la vida, ¿no? Que su papá y el mío fueron compañeros en el mismo curso, aquel tan famoso. La medicina en Cuba se empezó a desarrollar siempre, heredando lo que venía ya de la época de la colonia y de haber habido una guerra de independencia grande, que aquello, usted sabe, cuando hay una guerra hay destrucción y demás. Por lo tanto, siempre se ve en las estadísticas. Nosotros traemos una serie de estadísticas porque estadísticas que fueron creadas por las Naciones Unidas, etcétera, y distintos institutos internacionales, en lo cual se ve cómo Cuba fue subiendo en la parte médica y fue mejorando siempre. Es decir, que nunca fue en una sucesión estacionaria o en decadencia, sino siempre hacia arriba, desde el principio, de 1900 hasta 1959. Posteriormente, pues, tenemos que adaptarnos y adoptar las estadísticas que produce un gobierno comunista, el cual, como todos sabemos, miente y hace fraudulentas las estadísticas. Cosas que nos han llegado aquí en Miami porque muchos de los médicos que tienen que hacer las estadísticas en Cuba son obligados por el sistema, son obligados por el Partido Comunista a poner estadísticas que sean positivas y no estadísticas que sean reales. Costándole cárcel, costándole una serie de cosas si ellos no hacen lo que deben de hacer y variar y manipular lo que son estadísticas. Estadística es matemática y matemática la pueden variar. Te puede llegar a 4 sumando 3 más 1 o 2 más 2. Es decir, que depende de cómo usted la presente, llega a 4. Y esas son las manipulaciones que se pueden hacer en este tipo de cosas y que han hecho durante todos los tiempos los comunistas, no solo en Cuba, sino en otras partes donde ellos han también creado estas desgracias. Cuba era una cosa que venía avanzando hacia el futuro en un paso bastante seguro. Por ejemplo, en Cuba fue el primer país de América Latina que se hizo una operación bajo anestesia por éter. Eso fue en 1847. Pero después tenemos que, tiempo más tarde, cubanos como Carlos J. Finlay fue el descubridor del vector de la fiebre amarilla. Tomás Romay, el primero que introdujo la vacunación en Cuba a principios del siglo y fue vacunando a su familia para que se viera que no había peligro, ¿no? Posteriormente, Joaquín Albarrán fue otra persona, otro médico, el cual creó y adaptó 28 instrumentos para operaciones renales. Esos son reconocidos. Yo recuerdo cuando estudié en España que Albarrán era un nombre famosísimo, el Instituto Albarrán, etcétera, etcétera. Agustín Castellano fue el que inventó la angiografía. Él fue un individuo que lo nominaron para Premio Nobel de Medicina.
en los años 50 y pico. Y tenemos a Alejandro Chediak, que fue el que logró el aislamiento y la detección de la sífilis en la gota gruesa. Eso lo adoptó la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Eso fue algo tremendo. Pero nosotros tenemos que, de las Naciones Unidas, nos presentan una gráfica en el cual en el año 1900 había una esperanza de vida en Cuba del 33.2%, 1900. Entonces, 1920, 20 años después, 37.4. Es decir, que ya estamos viendo cómo va en aumento la esperanza de vida. 1940, cuando se hizo la Constitución de 1940, la famosa Constitución nuestra, tenía ya una esperanza de vida de 47.5 y en el 59, 64.8. Increíble. Increíble. Es decir, que se ve que es una escalera ascendente, es una rampa ascendente, no hubo ningún tipo de rampa estacionaria ni en disminución, siempre hacia arriba. Desde un 33 a un 64 se dobló en 50 y pico de años de república, que es lo que tuvimos nosotros, 50 y pico de años de república. Bueno, que hay que también tener en cuenta de que en el siglo XIX había muchas enfermedades en Cuba y que en la Segunda Guerra de Independencia Weyler sometió a la población campesina a los campos de concentración y eso exacerbó. Es lo que pasa en el problema de cuando hay una guerra, cuando hay excesos de esta categoría, como está pasando actualmente con Siria, que todas las poblaciones enteras han tenido que emigrar hacia lugares seguros, hacia las fronteras, hacia otros países, y eso es un desastre. Ahí las medicinas, las enfermedades se duplican, no hay higiene, no hay comida, no hay alimentación. No hay educación para los muchachos, se pierden generaciones así. Es decir, que eso es una cosa terrible, pero tuvimos que sufrirla para la independencia. Sí. Desde que nosotros fuimos el primer país que se descubrió en América y el último país en ser liberado de los españoles. También hemos sido uno de los últimos países en que el comunismo nos afectó. Y ha sido terrible para poder soltarnos de esa enfermedad. Como se ve en la década de los 50, ya Cuba iba encaminado, iba haciendo y tratando de resolver los problemas. Por ejemplo, en una fuente de estudio aquí que tenemos, que son de la Universidad de California, 52-53, Estados Unidos tenía una cama de hospital por 101 pacientes. Y Cuba era el número 6 en la América, ¿no? Con una cama por 300 habitantes. Pero México la teníamos en el número 7 con una cama por 785 habitantes. Después que esto sucede, del anuario estadístico de la ONU, 58-59 los reportes, Cuba tenía una población de 6.600.000 habitantes. Con 6 provincias. Recordemos que ahora Cuba tiene casi 12 millones y 15 provincias. Ha sido duplicada la situación. En aquel entonces Cuba tenía 6.500 médicos. En el 59, 58 y 59. Era el cuarto lugar en América y el lugar número 21 en el mundo. Y en Cuba existían 100 hospitales. 100 hospitales que eran a nivel nacional, provincial y municipal. Y estos eran gratis, estos hospitales, como son las casas de socorro, los hospitales de maternidad, los hospitales infantiles, hospitales tuberculosos, como era el hospital de Topes de Collante. Que los hospitales provinciales y municipales. Sí. En todos los municipios había un hospital. Un hospital. Allí en Placeta, yo soy de Placeta, allá en Las Villas había el hospital de maternidad, que iban ahí las muchachas allí a dar a luz, la casa de socorro, etc. Los hospitales de cáncer, muchos de ellos eran... Y el hospital de enfermedades mentales, tenían el hospital de Mazorra allá en La Habana y otros centros también de atención que habían en distintas provincias, como dice usted. Pero también tiene mucho que ver el hecho de que estudiar medicina en Cuba no era tan caro. Se pagaba la misma matrícula que por cualquier otra carrera universitaria, 45 o 50 dólares al año. Y cualquier graduado de la high school, de bachillerato, podía entrar. O sea que era un embudo muy amplio, no salían todos,
pero Cuba graduaba una cantidad de médicos increíbles porque el acceso al estudio de la medicina estaba abierto a gran parte de la población. Si tú vivías en La Habana y tenías un poco de cabeza, podías estudiar medicina, porque si no tenías los 50 pesos, te daban la beca. Eso fue un gran avance en Cuba. No es como en este país donde para estudiar medicina hay que ser prácticamente nieto del vicepresidente, porque si no, estoy bromeando, pero, sí, yo sé. Pero es como un monopolio. Yo le voy a hablar sobre eso, pero déjeme terminar si usted me permite. Okay, ¿cómo no? Porque en el sector privado habían 242 clínicas privadas, con 12.841 camas privadas, ¿no? en clínicas. Y la afiliación de clínicas privadas y mutualistas eran de 1.4 millones de asociados en toda la isla, de 6 millones. 23% de la población. Y como usted sabe, en aquella época el mutualismo se pagaba desde $1, $2, hasta un tope de $5. Familias completas. Sí, y era a nivel nacional y la gente se iban y se operaban y tenían centros que eran centros satélites en todas las provincias, los pueblos, etcétera, etcétera. Pero hablando de la medicina, de los estudios, mire, yo empecé a estudiar medicina en Cuba. Mi papá era médico y yo empecé a estudiar medicina en Cuba. El problema es que la gente viene que todo el mundo no puede estudiar, porque todo el mundo no tiene cabeza para estudiar. Todo el mundo no puede ser abogado, todo el mundo no puede ser dentista, todo el mundo no puede ser médico, porque no puede atender a una persona que tenga un problema, lo que fuere. Todo el mundo no puede ser cirujano, que sea médico. ¿Entiendes? Entonces, es un error tremendo de que todo el mundo, el pueblo entero, tiene que estudiar. No puede estudiar porque genéticamente no están puestos en eso. Hay personas que sin estudiar son negociantes. Yo no soy negociante, yo soy médico. Malo, pero soy médico. Y negociantes, hay negociantes que no han estudiado, no han ido más allá de high school, quizá menos de high school, y son tremendos negociantes. Pueden hacer barbaridades, hacerse millonarios y demás, ¿tú entiendes? Cada cual Dios le da algo para poder salir adelante, ¿ves? Pero en la parte de la medicina en Cuba, por ejemplo, sí, era barato ¿cómo se llama? La matrícula. Había una escuela de medicina que era en La Habana. En este momento en Cuba tenía la Universidad de La Habana, que es una escuela de medicina, una de las mejores escuelas de medicina tropical del mundo, donde se iban allí a especializar las personas. Los profesores eran profesores. Para ser profesor, usted no puede ser médico y ser profesor. No tiene la capacidad de enseñar, ni tiene la altura para poder transmitir la enseñanza que yo como alumno tengo que captar. Cualquiera no puede ser profesor y usted no puede decir, usted va a ser profesor porque usted es comunista de aquí, como pasó después en Cuba. No puede ser así. El profesor tiene que ser preparado, tiene que nacer y tiene que ser para eso, ¿ves? Entonces, yo empecé a estudiar en el año 60 en Cuba. Yo terminé bachillerato 55, 60 fui a la Universidad de La Habana, fui con mi padre, que fue el orgullo de él matricularme allí, y duré poco en la universidad, fui expulsado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo no corté con esta gente. Me llamaron, me dijeron que tenía que firmar para hacer firmar un documento de asuntos de comunismo y esa cosa. Yo dije, no, yo no vengo aquí a la escuela de ciencias políticas, yo vengo aquí a la escuela de medicina. No, porque aquí hay que hacerlo, porque digo, bueno, pues aquí no lo voy a hacer, por lo tanto me pusieron la foto allí y me expulsaron. Bien, me fui. Y después pues pude hacerlo en otro lugar, pero no pudo ser en Cuba, pero lo hice en otro lugar. Ahora bien, en Cuba cuando se empezaba la carrera de medicina entraban de 1.000 a 1.200 personas, 1.300 muchachos que entraban. De estos muchachos que entraban en el primer curso con la anatomía. Sí, yo sé. Porque aquí no es el problema de la anatomía de como hablar inglés, Tony Seboy y Mary Seger. No, la anatomía era Testí. El texto de Testí, que es el gran anatómico francés. Y había que aprender eso y había que saber, y era una tremenda asignatura aquella. 3 años de Testí. Primer año general, el segundo topográfico y el tercer año nervioso. Aquello era un tremendo problema, una faena fuerte.
Por lo tanto, en el primer año, la tercera parte o un poco más dejaban de estudiar medicina. No era podían. un embudo. Era un embudo. Entraban muchos. Bueno, Sí, pero... porque venía con el embullo que la familia quería, que la Pero persona... bueno, pero el acceso estaba ahí. El acceso estaba abierto, estaba por eso abierto. le digo, el curso primero se dividía en 4 o 5, daban clases desde por la mañana hasta por la noche, Sí. distintos de bioquímica, anatomía, etcétera, etcétera, y había que hacer disección en cadáveres. En aquella época los cadáveres no eran tan bien tratados como están tratados actualmente, que están congelados, que no tienen olores ofensivos. En aquella época era cloroformo y la combinación de cloroformo y el olor ofensivo de la putrefacción del cuerpo, la gente no podía comer, no, de la clase de anatomía, la primera se iba mucho ya, que no podían entrar. Así mismo. Entonces, otra parte, los dentistas tenían que hacer 2 años en común con los médicos. Sí. ¿Qué le parece? Para ser dentista, no era hacer, abre la boca y te voy a sacar el diente, había que hacer anatomía topográfica de la cabeza, ¿entiendes? Y tenían que hacer el año ese del año anatomía general y anatomía topográfica, tenían que hacerlo con los médicos, eran cursos que eran en general, con los que iban a hacer medicina también. Y ya después que pasaba el segundo año, los que iban para dentistas, la escuela de dentistas, seguían hacia la escuela de dentistas y se reducía aún más el curso. De los 1.200, 1.300 que empezaban, al tercer año nada más que quedaba la mitad, 500, 600. Y de eso habían personas que después no podían seguir. ¿Por qué? Porque venía la parte clínica, las enfermedades. Y no podían hacer una cosa teórica y manual con los cadáveres, con la química y eso, pero cuando venía a enfrentarse al paciente y los problemas y las miserias humanas y esas cosas, no podían. Y se retiraban ahí mismo se iban a hacer farmacia u otras cosas. Y es así que esa era la forma, no era obligación, era una cosa natural que se iba decantando las personas, pero allí había entrada para eso. Como ustedes saben, Cuba había en aquella época la universidad de allá la Universidad de La Habana y estaba la Universidad también de Villanueva. No tenía medicina, pero la Universidad de Villanueva, que era privada, y después en Santa Clara estaba la Universidad Marta Abreu, que abrieron en Santa Clara. Y antes la de Oriente. Pues doctora, este fue el asunto. En el año 1959, desde ahí de la ONU, la mortalidad infantil en Cuba era 37%, que en aquella época era la más baja de Latinoamérica y la cuarta en el mundo. Porque usted no puede comparar el año 59 con el año 2010. ¿Entiendes? Que ahí viene gente que compare, ¿no? Porque la mortalidad, vamos a ver si es verdad lo de la mortalidad, pero esto es hecho por la ONU. Y eso es el año 1959. Usted se tiene que poner la ropa de acuerdo al lugar donde usted va. Usted no se pone un short y una camiseta para venir a un programa aquí, tiene que venir de cuello y corbata. Es decir, que esto es lo mismo. Las estadísticas del año 59 en la ONU reflejan esto, lo que quiere decir que esto estaba adelantado de acuerdo a la época y el espacio en que se estaba viviendo. Así que aquí no vamos a venir a hacer cuentos de camino, ¿entienden? No se pueden hacer cuentos de camino. Nosotros tenemos aquí una estadística del Ministerio de Salud cubano, del año 59, de las camas que habían en los hospitales en el año 58. 941 en Pinar del Río, en La Habana 16.700, Matanzas 973, Las Villas 2.000, Camagüey 2.500 y Oriente 4.400. Es decir, que eso es del total repartidas, ¿no? Y total de médicos, este es el Atlas Nacional de Cuba. En Pinar del Río habían 224 médicos, en La Habana 1.949, en Matanzas 284, en Las Villas 658, Camagüey 400 y en Oriente 746. Tengo que meter la cuchara porque si no me da un ataque. No. Mi papá... yo soy ortopédico, yo no soy... no le dé ataque, yo soy ortopédico. Que a mí me fascina. No me busque ningún otro problema. Mi papá era médico en Guantánamo, aunque él era... Originalmente somos de Santiago de Cuba, vivimos en Paraguay y después en Guantánamo. Quiero resaltar que en el año 50 el Colegio Médico de Guantánamo contaba con 38 médicos. Parece mentira. 18 eran personas de color. Ah, sí. Bueno. Y lo digo esto porque esto no tiene ninguna intención propagandística, una realidad. Seguro. Una realidad. No, en mi pueblo, Placeta,
en Placeta. Había una infinidad de médicos, dentistas y farmacéuticos. Y en los médicos había una gran cantidad de médicos de color, Garavito, había una pareja que era marido y mujer, que eran médicos los dos, etcétera. Dentistas, habían 2 o 3, estaba Paulina, que era mujer inclusive, le decíamos Paulina porque ella es la que nos sacaba los dientes a todos nosotros, quiero que sepa, y era un fenómeno aquella. El hijo de ella, Enriquito, estudió conmigo, estudió medicina. Y se hizo médico en España, en Isla Canaria, y se graduó allí, se hizo, para que usted vea lo que son las cosas, se graduó, porque él es de color, se graduó en Isla Canaria, se hizo médico y él es médico de rehabilitación, profesor de la Universidad de Canarias de rehabilitación. ¿Qué le dice usted esto? Que el cubano rompe por donde quiera. No hay complejo, no existe el complejo en ese sentido. Que la República tenía acceso, la gente tenía acceso a estudiar medicina. Eso es muy importante. Allí se estudiaba, tenía que pasar el testigo. No había que estudiar, si pero no pasaba el testigo. Había. Y teníamos allí, nosotros tuvimos la suerte de tener allí un repasador que era Isidro Hernández. Que Isidro es del año 25, él se fue a estudiar allá a la Universidad de La Habana en el año 25 y no llegó a terminar porque él hizo una imprenta, daba repaso, era uno de los anatomistas mejores que habían en Cuba, una memoria tremenda, y tenía una academia, la Academia de Isidro, todo el mundo pasaba por allá, yo pasé por allá, por la Academia de Isidro, la normal, allá de España. Me acuerdo que mi papá me llevó y allá estaba sentado Isidro, que era una personalidad gordo y eso, y allá dijo, aquí te lo traigo para que me lo haga médico aquí, y me dice, no te preocupes, déjamelo aquí que yo me encargo de este. Así, él era muy chabacán y demás. Pero qué casualidad que Isidro se tuvo que ir de Cuba. Y cuando yo fui a Salamanca a estudiar, me recuerdo que recién llegado, entro en un elevador de una casa y venía saliendo Isidro, allá en Salamanca, y yo dije, esto no puede ser que Dios me lo haya puesto en el camino de nuevo. Y entonces hablé con él, y además estaba en Salamanca él, y entonces lo embullé para que diera clase de anatomía, y le busqué un grupo de 15 muchachos. Había muchos cubanos que estaban estudiando allí, habían ucranianos, habían americanos, y todos estos hablaban un poco español, y se fueron a dar clase con Isidro. Y todos sacaron anatomía con Isidro. Y así que tuvimos la suerte de que tuviéramos Isidro allí en Salamanca. Me decidió poner las cosas en el camino de uno. Así que eso es una cosa que yo quería resaltar aquí, en una anécdota, pero que muy interesante y muy bonita, y el muy cómo, al caso. Si hubiéramos ido a estudiar a otros lugares, no hubiéramos tenido Isidro, que era una personalidad para los estudiantes. Así que, hablando de las cosas que pasaban en la década de los 50 en Cuba, si usted me permite, habían 175 poblaciones con acueductos, pozos artesianos en todas las casas prácticamente. Y se tomaba mucha agua, como hoy se toma agua aquí de botellas, pues de allá de manantiales también, se tomaban ya embotelladas, en botellones grandes. Igual, la Cotorra, Lobatón, Amaro, San Miguel y muchas otras, porque muchas otras eran locales, allá en Oriente, en Camagüey, etc. 50% de los hogares tenían baños intercalados. Había alcantarillado en más de 12 ciudades, fosas para aguas negras y letrinas en zonas rurales. Ya en aquella época, con 128 médicos para cada 100.000 habitantes, que era el tercero en América Latina, superado por Argentina y Uruguay, y tenía el número 32 en el mundo. Estos son estadísticas de la ONU. Es decir, que estamos hablando en aquella época. No me vengan a hablar que cómo es ahora o cómo pudiera ser. Pudiera ser mucho. Si en aquella época fue eso, no, por favor. Si no se hubiera roto el proyecto que se llevaba en Cuba, se hubieran cambiado los gobiernos, etcétera, etcétera, pero se hubiera mantenido aquello, que no fuera Cuba hoy. Que Cuba sería hoy, no se hubiera pasado tanto sufrimiento y tantos problemas, que hay que empezar a reconstruir esto ahora. 50 años después hay que empezar, esto está más atrás del año 59, como está Cuba, de acuerdo a las que hemos visto. Por lo tanto, ahora tenemos que empezar a un nivel
nuevamente como a principios del siglo XX. Es decir, que es un trabajo tan arduo, tan largo nuevamente, que hay que empezar a trabajar en eso cuando se pueda volver a una Cuba democrática y completamente vertical. Es que hay que destacar que Cuba, la República de Cuba, tenía uno de los presupuestos más altos para la salud y la educación per cápita. Yo no tengo las cifras aquí, pero más alto de Hispanoamérica fuera, creo que de Uruguay. Y, o sea, Cuba invirtió en salud, Cuba invirtió en el bienestar de la gente físicamente y educacionalmente. Yo le traigo aquí una estadística que está por las Naciones Unidas en cuanto es basado en el Producto Nacional Bruto, de cuánto se le pone al sistema de salud de Cuba. Actualmente, creo que es un poquito más de lo que dice acá, pero se le pone 12.9% del Producto Bruto Nacional. Estados Unidos usa o aplica el 13.2, es decir que estamos ahí, 13 y 13, ¿no? Europa, Canadá y Japón, 7.5. ¿Pero usted cree que hay alguna diferencia, se pudiera ver alguna diferencia entre la medicina, por mala que sea, de los Estados Unidos, a la medicina, por buena que sea, de Cuba? Ay, por Dios. Todos estos candidatos y estos senadores y estos que han ido allá, que son propagandísticos, que eso son unos miserables, porque estos señores, yo quisiera que hablaran conmigo, así como yo estoy hablando con ustedes, delante de las cámaras, para que me vengan a decir eso a mí, porque yo les traigo un álbum de fotos de ellos, de nosotros. Miami Medical Team tiene un estudio hecho en toda Cuba, prácticamente de un 70-80% de los hospitales, a nivel municipal, provincial y de todo, y en La Habana, nosotros no nos hace cuento a nadie. Y yo solo enseño a esos señores, ¿okay? Para que ellos me digan si eso es un hospital, como dicen ellos, que el sistema de salud de Cuba es uno de los sistemas mejores que hay. ¿Okay? No se lo acepto, y nosotros le enseñamos la foto, el lugar, la fecha en donde está el hospital ese, para que vean que hay hospitales que al regresar, y cuando se regrese en la forma correcta, hay que echarlos abajo y hacerlo nuevo. No son aceptables, tienen tuberías de aguas negras rotas en el centro del hospital. En La Habana, porque no va a la Benéfica, porque no va a la Covadonga, no, van a ir a los hospitales, que son los hospitales para enseñarle a la población de afuera, extranjera. Es decir, que la medicina de Cuba, desgraciadamente, es un fraude. La medicina de Cuba actual, quiero decir, es un fraude. Ya nosotros cerramos el capítulo en el año 59 y de ahí para acá vino el desgaste y vino el fraude y vino la demagogia y vino la preparación para lo que es hoy en día. Esta gente han estado graduando, abrieron 21 escuelas de medicina en toda Cuba. Yo le hablé al principio de que la escuela de medicina tiene que tener profesores, ¿no? Usted no saca profesores y usted no tiene cadáveres para 21 escuelas de medicina. ¿De dónde sacan los cadáveres para hacer disección? ¿Por qué libro se estudia la disección ahí? ¿Por el testigo o por un libro ahí que inventaron ellos? ¿Entiendes? Para empezar, hay que recordar que para ser profesor de la Universidad de La Habana se iba a competencia de verdad. Para todas las cátedras, yo tuve la experiencia en la Universidad de Madrid, la Universidad Complutense, de coger un curso en pintura barroca con Angulo, que era conocido como el experto más grande del mundo. Sí. Y cuando me estuvo preguntando a mí para ver si podía entrar en su curso, y le dije que había estudiado en la Universidad de La Habana, estas palabras que me llenan de orgullo: es la mejor cátedra de historia del arte de América. ¿Okay? Así que si eso se aplicaba a la historia del arte, se aplicaba a la medicina, porque eran competencias. No eran puestos ahí por una rifa, no. Se iba a oposición, que se llama. Oposición. Iban 2 o 3 candidatos y se examinaban. Entonces, si tú tienes en cuenta que eso paró, cuando murieron los pocos profesores de la República que se quedaron en Cuba, eso ha pasado en toda la rama universitaria. Empezaron a sustituirlo con fulanito de tal que tiene méritos revolucionarios y tonterías de ese estilo, barbaridades de ese estilo, y eso ha decaído. Y si de ñapa vemos, como sabemos, de no solamente eso, sino que el nivel educacional en general ha decaído, pues tenemos que, el hecho de que lo insólito, que Cuba venda o use a sus médicos como esclavos, que lo mande a los países y el gobierno, ¿verdad?, cobre por ellos en dólares,
y después le pague una miseria al médico. Es que hay que ser muy descarado para defender un sistema como ese, porque eso es un atraco. Mire, actualmente Cuba tiene casi 12 millones de habitantes, 11 millones y pico, casi 12, 2 o 3 millones, 2 millones y medio fuera, porque nosotros nos contamos también, Sí. nosotros estamos fuera, pero adentro de Cuba. Y allí entonces ahora, como usted sabe, hay 15 provincias. Hace un año que inventaron 2 provincias más con La Habana, ¿no? Dividieron Mayabeque y no me acuerdo el nombre del otro. Bueno, camas de hospitales que ellos tienen, estos son datos de la ONU del año 1990, 91 más o menos. Son 64.600 camas de hospitales. Aquí va todo. Las camas de hospitales nacionales, provinciales, municipales y todo lo que intervinieron, todas las clínicas aquellas que intervinieron, que tenían 12.000, 13.000, todo eso lo intervinieron y lo sumaron aquí. Y algo que han hecho también, han hecho algún hospital. En Santa Clara hicieron un hospital general. Ok, aceptado, porque después de 50 años algo tienen que hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, médicos tenían 34.700 médicos, uno por cada 303 habitantes. ¿Ok? Pero bueno, es que todas las personas no están enfermas siempre. Usted se enferma cuando se enferma, que Dios quiere, usted va al médico, resuelve y se va a trabajar y usted no tiene que ser visto por un médico constantemente. Pero bueno, estos 34.700 que yo le digo aquí, le digo, tenían, porque la mitad de esos están fuera de Cuba en una oleada brutal que han hecho para mandarlos a Venezuela, a Brasil, Argentina. Tienen 32 países que tienen médicos localizados, muchos médicos allá en África también, y esos médicos les cobran y los venden, los alquilan, como están alquilando también, que mucha gente lo sabe, alquilan también trabajadores de carreteras y eso, de construcción, alquilan ingenieros, alquilan otras especialidades, las están alquilando también. Pero bueno, lo de la medicina es brutal. Eso es el programa que ellos venían de estar gradando 3.000 a 3.500 muchachos al año. Estaban creando esto para un momento determinado, utilizarlo como una fuente de divisa, porque ellos cobran. La embajada cubana en esos lugares cobra, el embajador es el que lleva las cuentas ahí, cobran el dinero en dólares. Sí, señor. De esos dólares le pasan a la persona una cantidad en dinero cubano, en pesos cubanos, y a la familia, y el resto del dinero no toca Cuba, va para Andorra, va para, ¿cómo se llama?, distintos países allá de libre acceso, de allá en Europa, Suiza, Andorra. Ellos tienen un banco en Inglaterra también, ¿usted no sabía? En Londres. Sí, tienen un banco, no me recuerdo el nombre ahora, pero lo pongo aquí, lo digo, tienen un banco en Inglaterra también, que es dineros de cubanos. Pero no son cubanos, cubanos exilados, es cubanos de Cuba. ¿Oye? Y en otros lugares donde hay este tipo de dinero de blanqueo, en Panamá, en Islas Caimanes, etcétera. Esos dineros van ahí y van a la gran riqueza que tienen el grupo que mantiene prisionero al pueblo de Cuba, que es un grupo que se mantiene centralizado, que es un grupo que eso sí es un grupo no como nos dicen a nosotros que somos los delincuentes, como dicen los mafiosos, no, eso sí es una mafia que existe ahí en el caso Entonces, en médicos de familia ellos tienen 12.000 médicos de familia, de los cuales hoy en día todos estos los han movilizado y los han alquilado a otros países. Estos médicos de familia, quizá la mitad o menos de la mitad se encuentran en Cuba hoy en día. Los servicios que daban y eso, en todos los pueblos hay una deficiencia muy grande. Claro, ellos hicieron policlínico. Policlínico es una clínica donde se atienden los enfermos en clínica externa. 421. Puestos rurales 429. Aquí estamos, escuela de medicina, 21 escuelas de medicina. Ustedes se imaginan, escuelas dentales, 4 escuelas dentales. Y bancos de sangre, 23. En el 59 había un banco de sangre en La Habana. ¿Cómo se resolvían las cosas en los otros lugares? Se resolvían, los laboratorios y los hospitales locales tenían su propio banco de sangre
para las operaciones, tenían donantes, eso era una cosa local. A nivel, que hayan bancos de sangre creándose una situación centralizada en esta forma, está bien, yo lo acepto. Cuba creció, en 59 habían 6 millones de habitantes, hoy en día hay 12 millones, por lo tanto tiene que ir mejorando, está aceptado, pero antes se hacía esto con operaciones locales a nivel del municipio, de la provincia, donde habían donantes locales, los hematólogos de los hospitales, y eso tenían su conexión para tener todo esto, y los donantes que iban de gratis allí a dar su sangre y demás. Entre las escuelas de medicina que se encuentran en Cuba, hay una que es la escuela de medicina, creo que se llama la Panamericana, que es una escuela de medicina que está ahí a las afueras de La Habana, que es donde llevan estudiantes latinoamericanos y también de África a estudiar, que no se combinan con los demás. Estos países son los que, estos distintos países, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, mandan muchachos ahí que son muchachos que ellos los traen y son, me viene la palabra, ¿Indoctrinan? No, son muchachos que el Partido Comunista local son los que los ponen los expedientes para que los lleven. Entonces, ellos ya están sacando camadas de estudiantes a distintos países, los cuales no solo salen con la educación médica, cualquiera que le den allí, sino que salen con el indoctrinamiento, porque allí se hace adoctrinamiento. En la primera mitad del tiempo lo hacían ahí donde se entrenaban las guerrillas que iban a pelear a América Latina. Ahora están entrenando profesionales para injertarlos en los distintos países y crear una quinta columna a nivel profesional. Muy peligroso. Muy peligroso porque el comunista trabaja a medio y largo plazo. Sí, señor. A medio y largo plazo. Así que lo que hicieron con las guerrillas, que les falló, porque cuando vino Reagan se acabaron las guerrillas y se acabaron las guerritas estas en todos los lugares, pero lo están haciendo ahora creando profesionales o pseudo profesionales que los están infiltrando en todos los países. Y eso un día llegan a ser ministro de cualquier cosa, de salud, ministro de agricultura, ministro de lo que sea, y crearían problemas ya desde la base. Ya es un problema de base lo que están creando ahí. Muy inteligente por un lado y muy peligroso por el otro. Y no sé por qué pasa que no se dan cuenta los países democráticos de lo que le están haciendo. Le están metiendo el comején en la casa. Eso es como es, eso se llama, le digo yo cuando yo hablo con mi gente, eso se llama operación comején. Usted sabe que el comején come la madera por dentro y la parte afuera usted dice, no, esto está intacto. Y cuando viene a ver se desplomó la viga. Estas son las cosas, pero también en Cuba tenemos que ver que con todo esto que han hecho ellos y demás, ha habido en Cuba una introducción de una serie de enfermedades, por ejemplo el dengue. El dengue no se conocía en Cuba. El dengue se entró allá a Cuba con personas que se inocularon en las guerras esas africanas. Entraron en Cuba, el mosquito que es el transmisor existe en Cuba y ahí mismo se produjeron los distintos focos, ¿no? Hubieron epidemias en La Habana, hubieron epidemias en Matanzas y hay brotes por todas las provincias todos los años cuando vienen las lluvias. Eso es una introducción, pero ahora viene una reintroducción de un elemento que se llama cólera. En Cuba no había cólera desde el año hace 100 años, que no sé, 16 o 17. Bueno, pues empezó ahora con los brotes que hubieron en Haití y los muchachos estos que mandaron a Haití se contaminaron, entraron en Cuba y ha habido brotes desde entonces, 12, 13, el 14, todos los años ha habido brotes en Oriente precisamente, ha habido mucho más incidencia, ¿ves? Pero que también entraron en Cuba muchachos que se contaminaron en África, en las distintas guerras y demás, con el SIDA, con el virus del SIDA, lo introdujeron en Cuba. Exacerbación en Cuba, mire, la tuberculosis, la sífilis, la gonorrea, la sarna, los piojos, la hepatitis, por Dios, etcétera. Todas estas cosas, epidemiológicamente, ellos han tenido grandes fallos. Yo me puse muy nervioso cuando me mandaron gente a tratar allí el asunto del ébola y eso. Yo dije que iba a ser un desastre. Menos mal que los controlaron
Y lo dijeron, no, espérate, esto no es como ustedes creen, esto es como debe de ser. Y le dieron las clases pertinentes y los controlaron los otros países que saben controlar el ébola. Y gracias a Dios no ha pasado nada, porque eso hubiera sido una desgracia para nuestro pueblo, ¿sabes? Usted me estaba hablando a mí de los médicos, de cuánto les dan a ellos allá y demás eso. Mire, médico de familia le dan 320 pesos de ellos, que son, creo que son $25, 20, 25, $30 al mes. Los especialistas 535 pesos, los profesores 630 y los enfermeros 250, 300, 350, depende. Con eso es, por eso los ve que estudian. Se meten a estudiar, después se meten a taxistas, se meten a trabajar en los hoteles, se meten a trabajar en otras cosas para poder tener un sueldo que sea correcto. Estos que se van a trabajar allá al exterior, le dejan ciertas prebendas, llevar televisor, esto, lo otro y demás, un poquito más de sueldo, pero el sueldo completo que ellos tienen, eso se queda el gobierno con ese sueldo. Y lo cobran en $1,000, $8,000, $10,000. Quiero que sea, es la valoración de cada uno de estos muchachos, ¿sabes? De $8,000, $10,000. Aquí están que ellos vienen y ellos saben lo que... Hay muchos que lo que fueron para Brasil, que han venido para acá. Y dicen, no, hombre, no, nos están haciendo este tipo de robo. Nos están cobrando, le están cobrando al gobierno de Brasil $8,000 y a nosotros nos pagan en pesos. Es increíble. Así que Cuba se ha convertido en un país que tiene 4 tipos de medicinas. No una, 4. Tiene una medicina que es la de la nomenclatura. La gente que son los miembros del Partido Comunista, los gobernantes y su familia o amistades. Ahí son tratados en los centros privilegiados como es el Hospital Cimex, el Almejeira, el Fran País, etcétera. Esos son hospitales que están al día, igual que cualquier hospital de aquí. Lo que le enseñan ellos a la gente que van de aquí. Esos hospitales están al día. Esa es la medicina de la nomenclatura, de los privilegiados. Después viene la medicina del turismo. Esto es un invento que empezaron ellos hace ya 15 o 20 años, de vender medicina, paquetes de medicina a los países latinoamericanos, etcétera, para que la gente fueran a operarse y hacer ciertas cosas y demás. Operarse de catarata, operarse de esto, de lo otro, de cualquier tipo, sale mucho más barato y demás. Hay que pagar en dólares. Y se operan en los hospitales Almejeira, el Fran País, el Cira García, el Cimex. Estos son los hospitales que usan para medicina de dólar. Después tenemos la medicina internacionalista, que ya hablamos, para cobrarla, y finalmente la medicina del pueblo. Medicina del pueblo sí. No existe. No hay nada. Existe las estructuras, no hay nada adentro. No, usted sabe que hay que llevar la bombilla, hay que llevar la palangana para lavarse, hasta los cubos de agua en muchos hospitales. Es risorio y es una tragedia. Doctor, me gustaría preguntarle, además de todo el conocimiento que ha demostrado de la historia de la medicina en Cuba y en estos momentos, que me hablara un poco de su trabajo como voluntario, que a mí me impresiona grandemente. Y permítame que le haga una propaganda a mi oncólogo, que también usted lo conoce, Orlando Silva, que es misionero del camino. O sea, los médicos cubanos aquí que han triunfado, le están dedicando su talento y su empeño en la ayuda a la humanidad. Por favor, hábleme de eso. Bueno, Miami Medical Team es una fundación. Y nosotros somos voluntarios y no tenemos sueldo por esto, al contrario. Somos el dinero que nosotros recaudamos para las distintas operaciones, pues es tax deducible, es decir, que no hay, porque somos una fundación. Ahora, desde el año 1981-82 empezó la guerra de Nicaragua, y ahí fue donde yo empecé a ir allá a los campamentos de los nicaragüenses, en la zona de Honduras, donde tenían los hospitales de retaguardia, y empecé a darle el apoyo ortopédico, que eran los que quedaban vivos, y ahí empezó el Miami Medical Team.
2 o 3 años más tarde ya se le puso el nombre, se lo pusieron los mismos muchachos de la Contra, y empezamos a llevar más médicos allí porque seguían sobreviviendo los muchachos. Se había mejorado el aspecto médico de la guerra. Por lo tanto, durante la década de los 80 estuvimos asistiendo cada 2 o 3 semanas, fines de semana íbamos y nos pagamos nuestro propio costos. Y en el año 87 fuimos contactados por Savimbi en Angola, donde estaban los cubanos que habían invadido Angola, con los soviéticos, que eran los jefes, para ir a la zona de guerra. Por lo tanto, fuimos allá también simultáneamente. Era un viaje más largo, de 2 semanas por lo menos. Y en el año 89, los mujahidines que estaban en una guerra de Afganistán por los soviéticos, también nos contactan para que fuera el Miami Medical Team. Miami Medical Team era en aquellos momentos, estaba haciendo una labor fantástica. Por lo tanto, fuimos a Afganistán también y les llevamos al general Massoud, que era el que estaba trabajando atrás de las líneas soviéticas y no tenía, le llevamos un hospital de campaña de 50 toneladas, se lo volamos allá con todo y para que funcionara por un año, y le hicimos una sola petición, que el hospital se llamara Cuba Libre. Y digo, granted, eso fue lo único que digo, granted, ni lo pensó. Entonces, después que cayeron la esfera soviética y acabaron las guerras estas, nosotros empezamos a prepararnos para la reconstrucción de Cuba. En la parte médica, nosotros tenemos un programa para la reconstrucción de Cuba inmediata, para hacer aquello una medicina del siglo XXI y proyectada al futuro. Todo eso está estudiado, está hecho y está puesto al día, presentado en todos los departamentos de este país y de donde fuere. Pero nos empezamos a preparar entonces para respuestas rápidas, y así fue que nos preparamos para responder rápidamente a cualquier accidente que hubiera geológico a nivel del área del Caribe y un poquito más América del Sur. Por lo tanto, nosotros respondemos en 48, 72 horas a volcanes, maremotos, ciclones, terremotos. Hemos estado en 28 países, en los cuales lo hemos tenido que repetir muchas veces también, porque han habido accidentes múltiples. El último accidente fuerte y grande que tuvimos fue en Haití. Hemos estado en el continente americano, en el continente de África, en Asia y en Europa, que trabajamos con los rusos después que cayó los comunistas, con los polacos después del comunista, Hungría, Checoslovaquia, etcétera. Y claro, con los balseros cubanos en el año 94, nosotros fuimos el único grupo médico que se le permitió entrar allí por las Fuerzas Armadas Americanas. Estuvimos un año entero trabajando toda la semana y nosotros nos pagábamos nuestro propio avión. Y hoy en día nosotros proseguimos, inclusive tenemos una nueva generación que trabaja con nosotros a todos los niveles. Nosotros tenemos médicos, enfermeros, dentistas y personal de logística. Y tenemos inclusive un club de Miami Medical Team en el FIU, con la nueva escuela de medicina. Tenemos muchos muchachos de premédica y de médica. Actualmente tenemos 244 muchachos que ya los hemos sacado a algunas operaciones en distintos países de humanitarias. Por lo tanto, el Miami Medical Team tiene 2 libros, nosotros le exequiamos uno a usted, el último, varios videos, que lo hemos traducido al inglés también y demás, y estamos preparados para la reconstrucción de Cuba, que ese es nuestro final, que llegue el momento de la reconstrucción, pero de una Cuba verdadera, democrática y de una cosa seria. No vamos a estar en el problema esto aquí de Disneylandia. Nosotros estamos, esto no es la aventura de Alicia en el País de la Maravilla. No, aquí vamos de verdad, y si no es de verdad, el Miami Medical Team no se mueve. Doctor, yo no tengo manera de dar las gracias, ¿eh? Ahorita hasta lloro, porque en estos momentos que uno está un poco confuso y decaído por las actividades internacionales con respecto a Cuba, encontrarse uno con un individuo tan íntegro, encontrarse uno con un verdadero voluntario y un patriota, a mí me llega muy cerca.
Muchas gracias, yo soy Mercedes Cruz Sandoval y una vez más un programa lleno del orgullo de los cubanos. Gracias por vernos.